La viuda llevaba semanas pasando las noches dentro de un viejo carro de madera, sola, sin familia, y sin imaginar que alguien estaba a punto de verla por primera vez en mucho tiempo. El dueño de aquella hacienda creyó que iba a encontrar un carro abandonado, pero encontró a una mujer completamente rota por la vida, y lo que comenzó aquella mañana en medio de la sierra terminó cambiando el destino de toda una familia. Suscríbete a Cuentos del Viejo Campo y acompáñame en esta historia donde, a veces, los caminos más duros terminan llevando exactamente al lugar correcto. Por esos caminos caminaba Aurelia Montemayor, 28 años, aunque su cuerpo en ese momento parecía cargarlo todo con la pesadez de una mujer mucho mayor. El vestido que alguna vez fue color mostaza estaba tan deslavado que ya no tenía nombre claro, apenas un tono entre el gris y el amarillo enfermo, remendado en los codos y en el ruedo con retazos que no eran del mismo paño. Llevaba el cabello negro, recogido con un pañuelo que ella misma había doblado y vuelto a doblar para que aguantara otro día más. Sus manos eran lo que más hablaba de su historia, nudillos gruesos para una mujer joven, palmas encallecidas, uñas partidas, manos que habían lavado ropa ajena, deshiervado milpas prestadas, amasado tortillas para familias que no eran la suya, todo a cambio de un plato de frijoles y un rincón donde dormir. Cargaba una talega pequeña de ixtle, con muy poco adentro, un peine de madera con 2 dientes rotos, una estampa de la Virgen de Guadalupe envuelta en un pedazo de periódico viejo, la muda de ropa que ya no era muda, porque la otra pieza estaba tan gastada que hacía más frío que ropa, y una carta que ya ni siquiera abrió para leer porque se la sabía de memoria, la que el cuñado le había puesto en la mano el día que la corrió de la única casa que había tenido en sus 28 años de vida. Antes de ese día, Aurelia había vivido la mayor parte de su existencia entre los muros grises del refugio de San Telmo, un orfelinato que las hermanas carmelitas administraban en un edificio colonial del centro de la ciudad. Un lugar donde la caridad llegaba con condiciones, donde el afecto había que ganárselo con obediencia y donde las niñas aprendían desde chicas que la gratitud era la única moneda que podían pagar. Aurelia creció ahí desde los 4 años, cuando llegó sin nombre completo y sin nadie que explicara de dónde venía. Las hermanas le pusieron el apellido Montemayor porque así se llamaba la hermana superiora de ese año y porque alguien tenía que nombrarla. Aprendió a coser, a cocinar, a lavar, a planchar, a callar cuando era necesario y a sonreír cuando se esperaba. Aprendió a leer en secreto, aprovechando los libros que los donadores dejaban y que las hermanas guardaban para ocasiones especiales. A los 23 años, cuando Benigno Montemayor llegó al refugio buscando una mujer trabajadora y de buen carácter para casarse, la hermana superiora casi lo empujó hacia Aurelia. Era la solución más conveniente para todos. Una boca menos que alimentar, una responsabilidad menos que cargar. Aurelia no se opuso. Tampoco es que tuviera mucho a dónde ir. El matrimonio con Benigno no fue malo en el sentido violento de la palabra, pero tampoco fue bueno en ningún sentido que valiera la pena recordar. Él era un hombre callado, 10 años mayor, que administraba un pequeño rancho de temporal en las afueras de San Laureano de la Sierra. Llegaba a comer, esperaba que la casa estuviera en orden, dormía y al día siguiente volvía a empezar. No hubo hijos, lo cual era una sombra que los dos cargaban sin nombrarse. Benigno nunca la culpó con palabras, pero el silencio que se asentaba entre ellos cada vez que el tema rozaba la conversación era más pesado que cualquier reproche. Luego vino el accidente. Benigno estaba reparando el techo de la bodega del rancho cuando una viga podrida cedió sin aviso. Cayó de espaldas sobre unas herramientas viejas que nadie había recogido. Vivió 4 días más, tiempo suficiente para que la infección se le metiera en la sangre y para que la fiebre se lo fuera llevando de a poquito, mientras Aurelia lo cuidaba sin saber bien qué hacer, porque el médico más cercano estaba a 2 días de camino y no tenía dinero para mandarlo llamar.
Cuando Benigno murió al amanecer de un miércoles, Aurelia descubrió que estar sola tenía muchas capas y que apenas estaba en la primera. La familia de Benigno apareció para el entierro con la misma puntualidad con que aparecen los buitres cuando algo muere, sin anunciarse y sabiendo perfectamente qué venían a llevarse. No había testamento. El rancho estaba a nombre del difunto y los papeles de herencia nunca se habían hecho como debían. Aurelia era la viuda, pero en ese México donde la reforma agraria todavía era más promesa que realidad para las mujeres solas, eso no le garantizaba absolutamente nada. Se llevaron los muebles, la ropa buena, las 2 gallinas, hasta el molcajete que Aurelia había comprado con su propio dinero ahorrando durante meses. El cuñado mayor fue directo, con esa crueldad que no necesita alzar la voz. Usted no trajo nada, no dejó descendencia, y ahora quiere quedarse con lo de mi hermano. Tiene 3 días para recoger lo suyo y largarse. Lo que no saque en 3 días, lo tiro. Aurelia no tenía a dónde ir. El refugio de San Telmo no aceptaba mujeres adultas de regreso. Esa era una regla que las hermanas cumplían sin excepciones. No tenía familia, no tenía ahorros. Intentó buscar trabajo en San Laureano, lavandera, costurera, cocinera, lo que fuera. Pero una viuda joven y sola, sin referencias, sin familia conocida en el pueblo, despertaba más desconfianza que compasión. Las señoras casadas no la querían cerca. Los comerciantes preferían no arriesgarse. Y así comenzó Aurelia a caminar, primero de San Laureano a Paso del Águila, de Paso del Águila a Rancho Nuevo, de Rancho Nuevo a donde el camino la llevara. Dormía donde podía, un portalito de iglesia una noche, un jacal abandonado la siguiente, una vez debajo de un sabino enorme, cuyas raíces la protegieron de la lluvia mejor que cualquier techo. Comía cuando conseguía trabajo de un día, lavar ropa, ayudar en la cocina de alguna familia, cortar caña en temporada. Aceptaba pago en tortillas y frijoles, porque el dinero en efectivo era un lujo que nadie le ofrecía. Su cuerpo fue cediendo despacio, como cede la madera buena, sin quebrarse de golpe, pero hundiéndose poco a poco. Perdió peso hasta que los pómulos le sobresalieron y la ropa le quedó grande. Le salieron grietas en los talones de tanto caminar sin guaraches decentes. El sueño se volvió ligero y desconfiado. El tipo de sueño que no descansa porque una parte de la mente siempre está alerta a los ruidos de la noche. Fue en una tarde de noviembre cuando encontró el carro. Estaba caminando por una vereda secundaria que se alejaba del camino principal, buscando un lugar donde pasar la noche antes de que oscureciera del todo. A un costado de la vereda, medio tragado por los huizaches y la maleza de temporal, había un carro viejo de madera, de esos que usaban los arrieros antes de que llegaran los camiones. Una de las ruedas estaba hundida en el suelo blando, el eje roto, la madera oscurecida por años de lluvias. Pero la estructura principal aguantaba. Había un toldo de lona rota que todavía cubría algo, y adentro varios costales de ixtle apilados que podían servir de cama si se acomodaban bien. Para Aurelia, en ese momento, era un palacio. Subió con cuidado, acomodó los costales, se envolvió en el rebozo que era lo único que la protegía del frío de la sierra, y por primera vez en semanas cerró los ojos sin la angustia inmediata del hambre. Encontró un arroyo cerca, entre los sabinos, donde pudo beber agua limpia y lavarse la cara. Encontró capulines silvestres en la orilla del monte y quelites que reconoció de haberlos visto cocinar en el refugio. Comió poco, pero comió. Se dijo que descansaría 2 o 3 días y luego seguiría. Llevaba 4 días en el carro cuando llegaron los cascos del caballo. Era muy temprano, la luz apenas empezando a clarear entre los cerros del oriente, y Aurelia dormía en ese estado de alerta que ya era su normalidad. Escuchó el ruido antes de entender qué era, y su cuerpo reaccionó antes que su cabeza. Se hizo chiquita en el fondo del carro, tapándose con un costal, conteniendo la respiración. Espió por una grieta en la madera lateral.
Un hombre desmontaba a unos metros de distancia. 35 años quizás, aunque lo traía marcado de una manera que hacía difícil saberlo con exactitud. Era alto, de espalda ancha, con la postura de quien ha pasado la mayor parte de su vida montado a caballo o cargando decisiones que nadie más quería tomar. Vestía ropa de trabajo de buena calidad, pantalón de montar, camisa de manta gruesa, sombrero charro de ala ancha, pero todo con el polvo honesto de quien trabaja su tierra de verdad. Tenía el cabello oscuro con algunas canas tempranas en las sienes, y cuando se quitó el sombrero para limpiarse el sudor de la frente, Aurelia vio un rostro de facciones marcadas, serias, con algo en los ojos que ella no supo nombrar de inmediato, pero que no era crueldad. «Sé que hay alguien ahí», dijo el hombre sin gritar, con una voz que salía pareja y tranquila como el agua de un manantial. «No hace falta que se esconda. No vengo a hacer daño». Aurelia no se movió. «Si quiere que me vaya, me voy», continuó él, «pero si necesita ayuda, aquí estoy». Hubo un silencio largo. Aurelia calculó sus opciones con la rapidez de quien lleva meses tomando decisiones de supervivencia. Podía quedarse escondida, pero él ya sabía que estaba ahí. Podía intentar correr, pero las piernas no le iban a responder bien después de días de poco comer. O podía salir y ver qué pasaba. Salió. La luz del amanecer le pegó en la cara y tuvo que apoyarse en el costado del carro porque el mareo llegó de golpe. Ese mareo que produce el hambre acumulada cuando el cuerpo se pone de pie demasiado rápido. El hombre dio un paso hacia ella y luego se detuvo, como si entendiera que acercarse demasiado rápido iba a asustarla más. La observó en silencio por un momento. Aurelia vio en su expresión algo que reconoció porque lo había visto pocas veces en su vida, pero lo había memorizado bien. Alguien que la estaba viendo de verdad, no catalogándola, no calculando qué problema representaba, sino viéndola. «¿Está bien?», preguntó él. La pregunta era tan directa, tan desprovista de condescendencia, que Aurelia sintió algo aflojarse en el pecho. Llevaba meses sin que nadie le preguntara eso con ganas reales de escuchar la respuesta. «No», dijo ella. Su voz sonó extraña, ronca del poco uso. «No estoy bien». El hombre asintió despacio, como si esa respuesta honesta fuera exactamente lo que esperaba. «¿Qué hace aquí? Esta vereda está dentro de mis tierras. Este carro lo dejaron aquí unos arrieros hace como 8 años y nadie lo ha reclamado. No sabía que era propiedad privada. Necesitaba un lugar para descansar. Me voy ahorita». Empezó a recoger su talega con manos que no terminaban de obedecer bien. El hombre dio otro paso. «¿A dónde va a ir?», preguntó. «No sé». «¿Tiene familia cerca?». «No tengo familia». Otro silencio. Él se quitó el sombrero, pasó la mano por el cabello, un gesto que en otro hombre hubiera parecido impaciencia, pero en él parecía el movimiento de alguien pensando de verdad. «¿Cómo se llama?». «Aurelia. Aurelia Montemayor». «Leandro Barragán», dijo él. «Soy el dueño de la hacienda El Mirador de las Ánimas». Señaló con el sombrero hacia el norte, donde entre los sabinos y los flamboyanes, Aurelia pudo ver, en lo alto de una loma suave, la silueta de una construcción grande. «Quiero hacerle una propuesta, señora Montemayor, pero primero necesita comer y descansar como Dios manda. ¿Me permite llevarla?». Aurelia lo miró durante varios segundos, buscó en ese rostro las señales que había aprendido a leer, la mirada torcida, la sonrisa falsa, el gesto de quien ofrece algo que en realidad va a cobrar de otra manera. No encontró ninguna de esas cosas. Encontró cansancio, encontró algo que se parecía a la soledad, y encontró una especie de urgencia contenida, como si él también necesitara algo que no sabía bien cómo pedir. «Está bien», dijo ella finalmente. «Lo escucho». El camino hasta la hacienda duró poco más de un cuarto de hora, con Aurelia montada al frente en el caballo y Leandro detrás, sosteniendo las riendas, sin hablar. Pasaron por potreros de pasto verde oscuro, donde pastaban reses charolais.
por la orilla de un cafetal que olía a tierra húmeda y hoja, por un camino de piedra que subía suavemente hacia la casa. Los jornaleros que ya estaban en los potreros se detuvieron a mirar. Aurelia sintió cada mirada, pero no les dio la cara. La hacienda apareció despacio, como aparecen las cosas que han estado siempre ahí, pero que uno nunca se había puesto a ver bien. Era una construcción de 2 pisos, de muros gruesos de cantera rosa, que en esa luz del amanecer brillaban con un color entre naranja y dorado. Tenía un corredor amplio con arcos de medio punto, macetas de bugambilias moradas que nadie había podado en mucho tiempo y un portal de entrada con las puertas de madera oscura, desgastada pero todavía sólida. El jardín que rodeaba la casa había sido bello alguna vez. Todavía se adivinaba en la disposición de los canteros y en los árboles de laurel de la India que crecían ordenados a los lados del camino de entrada. Pero los canteros estaban invadidos por hierba. Las bugambilias crecían hacia donde querían, y había una fuente seca en el centro del patio, cuya taza acumulaba hojas secas. Era una casa que había dejado de ser cuidada el día que alguien dentro de ella dejó de tener ganas. Doña Escolástica salió al portal antes de que Leandro terminara de desmontar. Era una mujer de más de 60 años, delgada como rama de huizache, con el cabello completamente blanco recogido en un chongo apretado y una cara que tenía más arrugas que piel lisa, pero unos ojos negros que todavía veían todo y se perdían de nada. Llevaba delantal de manta sobre vestido oscuro y traía las manos blancas de harina. «Don Leandro», dijo mirando a Aurelia con una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho a la compasión. «¿Quién es esta muchacha?» «Doña Escolástica. Ella es Aurelia. Necesita cuidados urgentes, baño, comida, ropa limpia. ¿Puede atenderla?» La mujer no hizo más preguntas. Bajó los 3 escalones del portal y se acercó a Aurelia con la seguridad de quien lleva décadas sabiendo qué hacer cuando algo o alguien llega quebrado a sus manos. «Ándale, mija», dijo, tomándola del brazo con firmeza gentil. «Vamos pa' dentro». «¿Y la propuesta?», alcanzó a preguntar Aurelia, mirando a Leandro. «Después», dijo él. «Primero lo primero». Doña Escolástica la llevó por un corredor de losas de barro cocido hasta un cuarto en la parte trasera del primer piso. Era una habitación sencilla pero limpia. Cama de latón con colchón de lana, cobija de lana gruesa doblada al pie, una palangana con su jarro de agua, un banco de madera. Había una ventana pequeña que daba al huerto, y por donde entraba olor a epazote y a tierra mojada. Para Aurelia, después de semanas durmiendo en el suelo y en carros abandonados, fue como entrar a otro mundo. Doña Escolástica calentó agua en el fogón y preparó un baño en una tina de madera, echándole hojas de hierba santa que olían a anís y a campo. Cuando Aurelia se metió al agua tibia, tuvo que apretarse la boca con la mano para no llorar. El agua se fue poniendo oscura con la mugre de semanas. La vieja le lavó el cabello con paciencia de partera, deshaciendo nudo por nudo sin un solo gesto de fastidio. Luego trajo ropa limpia, una falda oscura y blusa de manta blanca que le quedaban grandes, pero eran decentes, y una charola con comida, caldo de pollo con chayote y epazote, tortillas recién hechas, un vaso de agua de Jamaica. Aurelia comió despacio, obedeciendo sin que nadie se lo dijera, cucharada a cucharada, porque el estómago necesitaba tiempo para recordar para qué servía. Cuando terminó, doña Escolástica recogió la charola y le dijo: «Don Leandro quiere hablar con usted cuando esté lista, pero si necesita dormir primero, dígame y lo hago esperar». «No», dijo Aurelia, «prefiero saber de una vez». La siguió por el corredor hasta una sala al frente de la hacienda. Muebles de madera oscura con asientos de cuero, un escritorio grande lleno de papeles y libros de cuentas, una repisa con figuras de barro y una imagen del Sagrado Corazón con veladora encendida. Leandro estaba de pie junto a la ventana, mirando afuera hacia los cafetales. Se volvió cuando entraron. «Gracias, Escolástica. La dejamos a solas, por favor». La mujer salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Leandro señaló una silla frente al escritorio. «Siéntese, por favor». Aurelia se sentó.
cruzó las manos en el regazo y esperó, con esa quietud que aprenden los que han tenido que esperar decisiones ajenas toda la vida. Leandro caminó un momento por la sala antes de hablar, como si necesitara ordenar las palabras en el orden correcto. Antes de hacerle la propuesta necesito contarle algo, dijo finalmente. Quedé viudo hace 2 años. Mi esposa Trinidad murió en el parto de nuestro segundo hijo. El niño tampoco sobrevivió. Se detuvo. La pausa era de alguien que ha dicho esas palabras muchas veces, pero que todavía no ha encontrado la manera de decirlas sin que duelan. Teníamos una hija, Emma. Tenía 7 años cuando perdió a su mamá. Ahora tiene 9. Aurelia escuchaba sin interrumpir. Desde esa noche, continuó Leandro volviendo a caminar, Emma dejó de hablar. No de golpe, sino poco a poco, como si las palabras se le fueran yendo sin que ella lo decidiera. Los médicos que traje desde la ciudad dicen que físicamente está perfecta, que es cosa del susto, del duelo, que hay que tenerle paciencia, pero ninguno me dijo cómo. Se volvió a mirar a Aurelia directamente. He contratado 4 personas en 2 años para que la cuiden y la acompañen. 4. La última se fue hace un mes diciendo que la niña era imposible, que le tenía miedo a todo, que no comía, que se escondía, que tenía rabietas que no podían controlarse. Se fue y me devolvió el dinero del mes completo, que ya de por sí dice mucho. Apretó los puños un momento y los soltó. Mi hija no está loca, está rota. Hay diferencia, y yo no sé cómo componerla. Aurelia sintió algo moverse en el pecho. Conocía esa manera de estar roto. La había vivido desde adentro muchos años. La propuesta, dijo Leandro sentándose por fin en la silla frente a ella, es que se quede aquí y se ocupe de Emma. No como sirvienta, sino como su acompañante, su guía. Le pagaría un salario justo. Tendría el cuarto donde estuvo esta mañana, comida, ropa, todo lo que necesite. A cambio, solo le pido que intente llegar a mi hija. Aurelia procesó las palabras con calma. Don Leandro, dijo, nunca he cuidado niños, no tengo hijos, no tengo experiencia con esto. Si 4 personas que saben más que yo no pudieron, ¿por qué cree que yo sí podría? Leandro la miró un momento antes de responder. Porque cuando la encontré esta mañana en ese carro, con todo lo que claramente ha cargado sola, usted no me pidió lástima. Me miró a los ojos y me dijo que no estaba bien. Eso requiere un tipo de honestidad que no se aprende en ningún lado. Y porque, hizo una pausa, usted sabe lo que es estar completamente sola en un cuarto lleno de gente. Emma también lo sabe. Quizás eso vale más que la experiencia. Aurelia no dijo nada por un momento. Pensó en la alternativa, el camino de terracería, los guaraches rotos, el frío de la sierra de noche, la talega de Ixtle que ya casi no tenía nada. Pensó en hasta dónde le quedaban fuerzas. Pensó en una niña escondida en algún cuarto de esa casa grande, cargando un silencio que nadie había podido descifrar. No le puedo prometer que voy a lograrlo, dijo finalmente. Pero le prometo que lo voy a intentar con todo lo que tengo. El alivio en la cara de Leandro fue tan evidente que Aurelia lo sintió casi físicamente en el cuarto. Es suficiente, dijo él. Y por favor, llámeme Leandro. Don Barragán era mi padre, y él y yo tuvimos nuestras diferencias. Subieron juntos al segundo piso por una escalera de madera que crujía en el 3er escalón. El corredor de arriba tenía el suelo de loseta de talavera azul y blanca, un poco descuidada pero todavía hermosa. Se detuvieron frente a una puerta de madera con tallados de flores. Emma, llamó Leandro suavemente, como si el volumen de la voz también pudiera asustarla. Papá está aquí. Traje a alguien que quiero que conozcas. Silencio del otro lado. Leandro abrió la puerta despacio. El cuarto de Emma era amplio, con 2 ventanas que daban a los cafetales y dejaban entrar una luz verde y tamizada que hacía el cuarto sentirse como dentro de una pecera. Había una cama con cabecera de fierro pintada de blanco, una cómoda con espejo, repisas con libros y algunas muñecas de trapo. Todo limpio, todo en orden,
pero con ese orden extraño de los cuartos donde los niños han dejado de jugar. La niña estaba en el rincón más alejado de la puerta, entre la cómoda y la pared, sentada en el suelo con las piernas dobladas contra el pecho. Era pequeña para sus 9 años, delgada, con el cabello negro muy largo y lacio que le caía sobre la cara. Vestía blusa limpia y falda de lana, pero había algo en cómo llevaba la ropa, un poco arrugada, un poco desordenada, que decía que se la habían puesto otros. Sus ojos eran negros y grandes, y cuando levantó la vista hacia Aurelia, en ellos había algo que no era solamente miedo. Era la mirada de alguien que lleva tiempo calculando si vale la pena abrir la puerta o seguir teniéndola cerrada. Aurelia conocía esa mirada. La había practicado durante años debajo de la escalera del refugio de San Telmo. Sin pensarlo mucho, en lugar de acercarse, Aurelia se agachó hasta quedar en cuclillas, poniéndose a la altura de la mirada de la niña. No se acercó. Solo se puso a su nivel y la miró de frente. «Hola, Emma», dijo con voz tranquila. «Me llamo Aurelia. También estoy asustada ahorita. No sé si voy a saber hacer bien esto, pero quiero intentarlo, si tú me lo permites». Algo cambió en los ojos de la niña. Apenas un temblor, apenas una grieta microscópica en la muralla. Pero Aurelia lo vio porque sabía exactamente cómo se veía eso. Leandro tocó el hombro de Aurelia brevemente. «Las dejo. Estaré en el escritorio si necesita algo». Salió cerrando la puerta con suavidad. Aurelia se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, a una distancia respetuosa de la niña. No se acercó, no le habló de frente ni le hizo preguntas. Simplemente empezó a hablar, dejando que las palabras salieran sin ningún destino particular. «Cuando yo era chica», dijo, «vivía en un lugar grande donde había muchas niñas, pero de todas formas te podías sentir completamente sola. Había una escalera de piedra en el fondo del edificio y debajo de esa escalera había un espacio chiquito, oscuro, donde yo me metía cuando ya no quería que nadie me viera. Me quedaba ahí horas, a veces todo el día. No era porque quisiera esconderme de algo en específico, era porque ahí nadie esperaba nada de mí, y eso descansaba». Hizo una pausa. Emma no se había movido, pero sus ojos estaban fijos en Aurelia. «Una vez me encontró ahí una hermana que se llamaba Sor Consolación. Era la que menos hablaba de todas. Se metió debajo de la escalera conmigo y se sentó a mi lado sin decir nada. Yo esperé que me fuera a regañar o a sacar a jalones, pero nunca lo hizo. Nomás se quedó ahí. Y al rato yo sola me levanté y salí, porque cuando alguien está contigo sin exigirte nada, ya no hay tanta necesidad de esconderse». Se acomodó mejor contra la pared, sin hacer ruido. «No te voy a pedir que hagas nada», dijo. «Solo voy a estar aquí, por si acaso». Las horas pasaron con el ritmo lento de las tardes de noviembre en la sierra. Doña Escolástica subió una charola al mediodía. Caldo de res con verduras, tortillas, agua de limón. Aurelia comió su porción. Ofreció la de Emma dejando el plato cerca de ella sin insistir. La niña no comió. Aurelia agarró un libro de la repisa, un libro de fábulas con ilustraciones de colores que alguien había comprado con cuidado, y empezó a leer en voz alta. No dramáticamente, sin actuaciones, solo en voz normal, como si le leyera a la tarde. El sol fue bajando y pintó el cuarto de naranja y después de ese azul particular que tienen los atardeceres en las sierras de Veracruz. Aurelia siguió ahí. Emma siguió en su rincón. Cuando la luz ya era casi azul oscura y las chachalacas del monte habían hecho su escándalo de las 6 y se habían callado, Emma se movió por primera vez. Solo cambió de posición, estirando las piernas que debían dolerle de tanto tiempo dobladas. Aurelia no lo señaló. Siguió mirando hacia la ventana, luego tan bajo que pudo haber sido el viento entre las hojas del sabino. «¿Usted también se va a ir?». 3 palabras, las primeras que Emma le había dicho a alguien en meses. Aurelia se volvió despacio hacia la niña, con la misma cautela con que uno se mueve cuando hay algo frágil cerca.
No sé qué va a pasar, respondió con honestidad. Pero yo no quiero irme. Me gustaría quedarme si tú me lo permites. Emma la estudió durante un tiempo largo, esos ojos negros recorriendo cada parte de su cara como si estuvieran buscando la trampa. Aurelia no le dio ninguna. Dejó que la mirara todo lo que necesitara. Al final, Emma inclinó apenas la cabeza. No era un sí con palabras, pero era algo. Era la primera puerta entreabierta en mucho tiempo. Esa noche, en el cuarto del fondo que ya sentía un poco suyo, Aurelia tardó en dormirse no por miedo, sino por algo diferente. La sensación extraña e incómoda de tener un techo sobre la cabeza y comida en el estómago, como si su cuerpo no terminara de creerle que era real. Los días que siguieron tomaron su propia forma. Aurelia se levantaba antes de que saliera el sol, cuando el gallo de la hacienda hacía el primer aviso y el frío de la madrugada todavía olía a leña y a copal del altar de doña Escolástica. Tomaba café con la vieja en la cocina, ese café de olla con canela y piloncillo que era lo mejor del día, y luego subía al cuarto de Emma. La niña siempre estaba ya despierta y ya vestida, siempre en el mismo rincón. Aurelia llegaba, decía buenos días, sin esperar respuesta, se sentaba en el suelo y empezaba. Algunas mañanas leía, otras hablaba de cosas sin importancia. El zanate que se había parado en el alero y se había quedado mirando fijo, el olor que traía el viento del norte cuando bajaba de la sierra. Cómo se hacían las tortillas de mano si uno quería que quedaran perfectamente redondas sin usar molde. Emma no respondía, pero dejó de tener cara de quien espera que le hagan daño. Leandro aparecía 2 o 3 veces al día, asomándose al cuarto con una pregunta corta en los ojos que Aurelia respondía con gestos. Bien, despacio, pero bien. Los dos habían establecido una comunicación sin palabras que funcionaba con precisión sorprendente. Al cuarto día, Aurelia bajó a la cocina a media mañana y le pidió a doña Escolástica que le enseñara a hacer polvorones. «Son los que más se guardan», explicó la vieja con la aprobación silenciosa de quien lleva décadas viendo cómo funciona la vida. «No se ponen duros rápido». Trabajaron juntas en el fogón, midiendo harina y manteca, añadiendo canela y azúcar, moldeando bolitas que el horno de leña fue dorando despacio. El olor llenó la hacienda entera, colándose por las escaleras y por los corredores. Ese olor de azúcar quemado suavemente que no tiene parecido con ninguna otra cosa. Aurelia subió con una canasta cubierta con un trapo limpio y 2 tazas de atole de guayaba. Puso todo en el suelo, a mitad de camino entre ella y el rincón de Emma, y se sentó a leer como si nada. Pasaron 10 minutos, 15. El atole fue enfriando. Luego, con la misma cautela silenciosa de un tejón que se acerca al agua, Emma fue arrastrándose por el suelo 1 centímetro a la vez. Se detuvo. Miró a Aurelia. Aurelia no levantó la vista del libro. Emma se arrastró un poco más. Cuando finalmente llegó a la canasta, sus dedos delgados tomaron un polvorón y lo llevaron a la boca. Lo masticó despacio. Tomó otro. Bebió el atole. Aurelia terminó el capítulo sin mirarla una sola vez, pero por dentro, su corazón hacía un ruido que le llenaba el pecho. Esa noche, durante la cena, cuando le contó a Leandro lo que había pasado, él tuvo que poner el vaso de agua en la mesa porque le temblaron las manos. «Comió», dijo, con la voz de quien dice algo mucho más grande que las palabras. «Comió sola, sin que nadie la obligara». «Comió 3 polvorones y el atole completo», confirmó Aurelia. Leandro no dijo nada más por un momento. Cuando levantó la vista, tenía algo en los ojos que él claramente prefería que no estuviera ahí. «Gracias», dijo simplemente. Y Aurelia entendió que esas 2 sílabas cargaban todo lo que él no sabía cómo poner en palabras. Esa misma noche fue la primera vez que Leandro y Aurelia se encontraron en el corredor de afuera, después de que la hacienda se quedó en silencio. Aurelia había salido a tomar aire porque el cuarto le parecía demasiado quieto
para la cantidad de cosas que tenía en la cabeza. Leandro ya estaba ahí, apoyado en la balaustrada de cantera, mirando los cafetales bajo la luna. ¿No puede dormir?, preguntó él cuando la escuchó llegar. Tengo el sueño raro todavía, admitió ella. El cuerpo no termina de acostumbrarse a estar en un lugar seguro. Leandro la miró de lado. ¿Cuánto tiempo lleva caminando sola? Casi 7 meses. Él no dijo nada enseguida. Luego, ¿qué pasó? Y Aurelia, que no esperaba contarle nada a nadie porque llevar sus cosas adentro era el único control que había tenido sobre su propia vida, se encontró hablando. Le contó del refugio de San Telmo, de Benigno, del accidente, de la cuñada que no era cuñada sino extraña con papeles. Le contó de las puertas cerradas en San Laureano y de los meses de camino. No lo dijo como quien busca lástima, sino como quien finalmente puede poner en orden una historia que ha cargado revuelta durante demasiado tiempo. Leandro escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él miró hacia los cerros oscuros. Trinidad murió en enero, dijo. La traje al mejor médico que pude conseguir. Lo mandé llamar desde Xalapa. No sirvió de nada. Hay cosas que los médicos no pueden. Emma no habló en todo el camino al panteón. No habló en el entierro. No habló cuando los vecinos vinieron a dar el pésame. Yo pensé que era el susto y que iba a pasar. No pasó. Tampoco es que el dolor tenga un calendario, dijo Aurelia en voz baja. Leandro la miró. No, dijo. No lo tiene. Se quedaron callados un buen rato, escuchando el grillo y el viento entre los cafetales, y la quietud entre ellos era de las pocas que no pesan. Cuando Aurelia se despidió y entró al corredor, Leandro dijo su nombre una vez, en voz baja. ¡Aurelia! Ella se volvió. Usted también está haciendo algo difícil, dijo él. No lo pierda de vista. Ella asintió y entró. Esa noche durmió de un tirón por primera vez desde que llegó a la hacienda. Lo del mercado de San Laureano pasó a las 3 semanas. Doña Escolástica tenía las rodillas malas y Aurelia se ofreció para ir con Nazario, el capataz, a traer los mandados de la semana. Leandro dudó antes de aceptar, con esa arruga en la frente de quien sabe algo que prefiere no decir todavía. Pero aceptó. San Laureano de la Sierra era un pueblo de no más de 3 calles buenas y un montón de callejones que bajaban de la plaza hacia el río. La plaza tenía su kiosco de fierro forjado, su iglesia de fachada de cantera rosa, su presidencia municipal con la bandera que el viento del norte estaba batiendo ese día. La tienda de abarrotes, donde la hacienda hacía sus compras, estaba en la esquina más concurrida. Aurelia entró con la lista de doña Escolástica en la mano y sintió el cambio de temperatura social antes de que sus ojos terminaran de ajustarse a la penumbra del local. Había 3 mujeres adentro. Las 3 pararon de hablar al mismo tiempo. Los ojos que le lanzaron eran de los que pesan, de los que quieren que uno sienta que está siendo pesado en una balanza y que ya salió corto. Aurelia se acercó al mostrador, donde el tendero, un hombre de bigote canoso, la recibió con expresión neutra que no comprometía nada. «Buenos días, vengo de la hacienda El Mirador». El tendero tomó la lista y llamó al fondo a un chamaco para que fuera separando las cosas. Mientras esperaba, Aurelia oyó el susurro, que no era susurro, sino voz calculada para que llegara. «Pues ya lo decía yo. El patrón Barragán se trajo una a vivir con él. Y la niña ahí aguantando, otra voz más aguda. ¿De dónde va a ser? Nadie la conoce. Nadie sabe de qué familia. Que yo sepa, las mujeres decentes tienen de dónde colgarse». La tercera, con ese tipo de crueldad que se viste de preocupación. «Lo que me da lástima es la chamaca. Bastante tiene ya con lo que carga, y encima con quién sabe qué persona metida en la casa». Aurelia clavó la mirada en la lista de mandados y contó hasta donde pudo. Las uñas se le clavaron en la palma. El chamaco trajo las cosas en cajas de madera, ella pagó con el dinero que Leandro le había dado y salió con la cabeza en alto y los dientes apretados.
En el camino de vuelta en el carro de Nazario, entre el polvo de la terracería y el olor a pino que bajaba de la sierra, las lágrimas le llegaron. No eran de tristeza, eran de esa rabia que se produce cuando uno ha hecho todo bien, y de todas formas el mundo decide que no. Cuando llegaron a la hacienda fue directo al cuarto. Doña Escolástica, que lo vio todo sin preguntar nada, fue a avisarle a Leandro. Él llegó en 5 minutos. Golpeó la puerta suavemente. ¿Puedo entrar? Aurelia se había limpiado la cara, pero los ojos la delataban. Él entró y cerró la puerta, que era inapropiado según todas las reglas del pueblo, pero que él evidentemente no consideró en ese momento. «Cuénteme», Aurelia le contó. Todo, sin omitir nada, sin suavizarlo. Leandro escuchó con las mandíbulas apretadas, y cuando ella terminó, se levantó y caminó a la ventana. «Lo temía», dijo. «Por eso dudé antes de mandarlo. San Laureano es un pueblo chico con cabeza chica. No van a entender un arreglo que no entre en sus categorías». «No están completamente equivocados», dijo Aurelia. «Soy una viuda sola viviendo en la casa de un viudo. Aunque todo sea completamente honesto, lo que parece importa tanto como lo que es». «Lo que importa es la verdad», dijo Leandro, volteándose. «La verdad no la ve nadie de afuera». Él la miró en silencio. Había algo en su cara que Aurelia no le había visto antes, algo que se estaba decidiendo ahí, en ese momento. «¿Y si hubiera una manera de que la verdad fuera también lo que parece?», dijo finalmente. Aurelia lo miró sin entender. Leandro respiró profundo. «Aurelia, le voy a pedir algo que no tengo derecho de pedir. Puede decirme que no y nada cambia. Sigue en esta casa con el mismo trato. Pero necesito preguntarlo. Diga, cásese conmigo». El cuarto se llenó de un silencio del tipo que ocupa espacio. «Sería un matrimonio formal», continuó Leandro, con la voz de alguien que ha pensado esto mucho antes de abrir la boca. «Lo que la gente necesita ver para dejar de hablar. Usted sería la señora de la hacienda. Emma tendría una madrastra legal, las fofocas no tendrían de dónde agarrarse, tendríamos cuartos separados, cada quien su espacio. Si en algún momento las cosas cambian entre nosotros, que sea por decisión de los dos, no por obligación de ningún papel». Aurelia no dijo nada por un tiempo largo. «¿Y usted?», preguntó al fin. «¿Usted qué necesita de esto?». Leandro no respondió de inmediato. La miró de esa manera que él tenía, directa y sin falsedad. «Necesito que esta casa vuelva a ser una casa», dijo. «Usted llegó hace 3 semanas y Emma ya comió sin que nadie la obligara. Esta mañana doña Escolástica me dijo que la oyó canturreando sola en el cuarto, un sonido que no escuchaba en 2 años. Eso lo hizo usted. No quiero perderlo. Podría quedarse sin casarse». «Podría», dijo él. «Pero no estaría bien para ninguno de los dos. No en este pueblo. No con lo que ya están diciendo». Aurelia pensó en todo lo que había perdido y en todo lo que esta casa le había dado en 3 semanas. Pensó en la niña del rincón que había comido 3 polvorones y había dicho 3 palabras. Pensó en los corredores con olor a café y en el café de olla de doña Escolástica. Pensó en los atardeceres desde el corredor de arriba, con los cerros oscuros y las estrellas que salían una por una sobre la sierra. Pensó en Leandro. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo. «Todo el que necesite», respondió él, y salió sin presionar. Esa noche, Aurelia no durmió. Al amanecer, con los gallos y las chachalacas haciendo su concierto y el olor del café subiendo desde la cocina, bajó al comedor donde Leandro ya estaba con su taza. «Acepto», dijo. Él levantó la vista y en su cara había alivio, pero también algo más. Algo que Aurelia reconoció porque lo había visto pocas veces, pero sabía que no se confundía. Era alegría, verdadera y mal disimulada. Los preparativos fueron rápidos. Leandro fue personalmente a hablar con el padre Melitón, que era un hombre de 63 años con la panza de quien come bien y el carácter de quien lleva décadas siendo la última autoridad moral del pueblo. El padre puso objeciones,
que era muy pronto, que ambos estaban todavía en duelo reciente, que el pueblo iba a hablar. Leandro le recordó con amabilidad glacial que sus donativos habían pagado los nuevos bancos de la iglesia el año anterior y que no estaba pidiendo permiso sino avisando. El padre cedió, aunque con cara de quien se está tragando algo que no le gusta. La boda se fijó para una semana después. Doña Escolástica recibió la noticia con ojos brillantes y un abrazo que tenía la fuerza de alguien que ha esperado algo mucho tiempo. Dios lo quiso así, dijo. Esta casa necesitaba a alguien que la respirara de nuevo. Aurelia subió a decirle a Emma. La niña estaba sentada en la cama, ya no en el rincón, hojeando un libro de láminas de animales. En los días recientes había dado pasos pequeños pero claros. Ya no se escondía cuando Aurelia entraba. Ya se sentaba a su lado para escuchar las lecturas. Esa mañana le había señalado una ilustración de un tlacuache con sus crías en el lomo, con un gesto que era casi una pregunta. Aurelia se sentó en la cama a su lado. Emma, te quiero contar algo importante. Tu papá y yo vamos a casarnos. Eso significa que me voy a quedar aquí para siempre y que voy a ser tu madrastra. Emma cerró el libro. La miró durante un tiempo, que para Aurelia pareció muy largo. Luego, despacio, la niña se inclinó y apoyó la cabeza en el hombro de Aurelia. Fue un gesto tan chiquito y tan enorme al mismo tiempo que Aurelia tuvo que cerrar los ojos para no ponerse a llorar ahí mismo. Le puso la mano en el cabello suavemente. «Te voy a cuidar bien», susurró. «Te lo prometo». La noticia del matrimonio llegó a San Laureano antes de que Leandro terminara de contársela a los trabajadores de la hacienda, porque en los pueblos chicos las noticias siempre llegan primero que la gente que las lleva. Las reacciones fueron las que eran de esperarse: sorpresa, escándalo contenido, especulación a media voz. Algunas señoras aparecieron con pretextos de visita de cortesía que en realidad eran excursiones de reconocimiento. Leandro las recibió con la educación distante de quien abre la puerta pero no la casa, y dejó claro, sin decirlo, con palabras, que su futura esposa no estaba disponible para ser inspeccionada. Y fue exactamente 3 días antes de la boda cuando llegó Baltasar Barragán. Aurelia estaba en el huerto con Emma, que ese día había aceptado bajar al patio por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Estaban plantando semillas de girasol en un cantero que Aurelia había deshervado esa mañana, con tierra nueva y abono que Nazario había traído del establo. Emma sostenía las semillas en la palma y las iba dejando caer una por una en los hoyitos que Aurelia hacía con un palo, concentrada en la tarea con una seriedad que le daba ternura. Oyeron las voces desde adentro de la casa, voces altas, discutiendo. Doña Escolástica apareció en la puerta del huerto con la cara de quien trae malas noticias, pero no sabe exactamente cuánto de malas. Doña Aurelia, llegó el hermano del señor. Están discutiendo en el escritorio. Mejor llévese a la niña a su cuarto. Aurelia le tomó la mano a Emma. «¿Vamos a ver los libros de animales?», le dijo en voz tranquila, como si no pasara nada. Emma la miró a los ojos un momento, calculando, y asintió. La subió al cuarto, le puso el libro en las manos y le dijo que ahorita volvía. Luego bajó hacia el escritorio. La puerta estaba entreabierta. Las voces de los 2 hombres le llegaron claras. Enloqueció completamente. Eso es lo único que explica esto. La voz de Baltasar era más fuerte que la de Leandro, con ese exceso de volumen que tienen los que sienten que nadie los escucha de otra manera. «¿Quién es esa mujer? ¿De dónde salió?» «No tienes la menor idea de quién es ni de dónde viene». «Sé exactamente quién es», decía Leandro, con esa calma peligrosa que era peor que cualquier grito. «Y sé lo que ha hecho por mi hija en menos de un mes. Te está usando, hermano. Te está manipulando a través de la niña. Eso es lo más fácil del mundo. Encontrar un hombre solo con una hija difícil y hacerse necesaria. Una mujer que apareció de la nada, ahora va a ser la señora de El Mirador. ¿No te parece demasiada casualidad?»
Cuida lo que dices. Digo lo que es verdad. Esa mujer no tiene referencias, no tiene familia, no tiene nada. Para cuando te des cuenta del error, ya tendrá sus manos metidas en todo. Aurelia empujó la puerta y entró. Los dos hombres se volvieron. Baltasar era más chaparro que Leandro, con el tipo de cuerpo que en otro tiempo había sido fuerte y que ahora empezaba a suavizarse por el buen vivir. Tenía ojos inquietos, de los que no se quedan quietos en ningún lugar, siempre buscando el ángulo. Rondaba los 33 años, pero los traía peor que su hermano mayor. «La mismísima», dijo Baltasar, con una sonrisa que no era sonrisa. «Qué conveniente aparecer justo ahora». «No vine a interrumpir», dijo Aurelia con voz pareja. «Vine porque si están hablando de mí, tengo derecho de estar presente». «Ah, ¿también tiene carácter?», dijo Baltasar con un tono que pretendía ser gracioso y no lo era. «Baltasar», dijo Leandro. «No, déjame terminar. Señora, o lo que sea usted, el hecho es que nadie la conoce, nadie puede dar fe de usted, y mi hermano está a punto de cometer un error que va a costarle caro. Las personas que no tienen familia», dijo Aurelia, «no son automáticamente sospechosas. Son personas que tuvieron mala suerte, no malos propósitos». Baltasar se acercó un paso. «Muy bonito discurso para alguien que estaba viviendo en un carro abandonado hace un mes». «Baltasar». La voz de Leandro era ahora del tipo que no admite continuación. «Tienes 5 minutos para salir de esta hacienda. Si en 5 minutos sigues aquí, le digo a Nazario que te ayude a encontrar la salida». Baltasar miró a su hermano, miró a Aurelia. Su cara tenía esa expresión de quien está calculando una retirada que no quiere que parezca derrota. «Está bien», dijo finalmente. «Me voy. Pero esto no termina aquí. Voy a averiguar quién es esta mujer de verdad, y cuando lo averigüe voy a volver». Salió. Sus pasos en las losas de Talavera fueron decreciendo hasta desaparecer. Leandro se volvió hacia Aurelia. «Lo siento. Baltasar lleva años siendo así. Cuando mi padre dividió las propiedades, él creyó que había recibido menos de lo que merecía y nunca lo perdonó. Va a causar problemas», dijo Aurelia, no como pregunta. «Va a intentarlo», dijo Leandro. «No voy a dejarlo». Aurelia quería creerle, pero el frío que le había quedado en el pecho después de esa conversación no se fue fácilmente. Los 3 días siguientes pasaron tensos, con esa tensión de quien espera que llegue algo que no sabe de qué tamaño va a ser. Aurelia se concentró en Emma, que cada día daba un paso más. Ya hablaba en voz baja pero con más frecuencia. Ya bajaba al patio sin que nadie la convenciera mucho. Ya se reía a veces cuando Aurelia le contaba cosas graciosas de los animales del campo. Una tarde, mientras arreglaban juntas las semillas de girasol recién plantadas. «¿Va a ser mi mamá de verdad?», preguntó Emma. «Voy a ser tu madrastra», dijo Aurelia suavemente. «Pero si me quieres llamar mamá, puedo ser las dos cosas». Emma pensó en eso un momento con la seriedad de quien toma las palabras en serio. «¿Puedo? Puedes». Emma asintió satisfecha y volvió a sus semillas. Y Aurelia tuvo que bajar la cabeza un momento porque si la levantaba iba a ponerse a llorar y no quería que la niña la viera. La noche anterior a la boda, Aurelia se quedó despierta hasta tarde. Oía el viento de la sierra, el tecolote que vivía en los sabinos del fondo, el crujido particular de la madera vieja de la hacienda cuando la temperatura bajaba. Pensaba en que al día siguiente iba a ser la señora Barragán y en que eso era tan improbable que todavía le costaba trabajo imaginar su propio nombre junto a ese apellido. Lo que no pensaba era en la manera en que Leandro la había mirado esa tarde en el corredor, ni en la conversación de la noche anterior, donde él le había dicho, casi sin querer, que la hacienda había empezado a oler diferente desde que ella llegó, como si la casa hubiera estado aguantando la respiración y finalmente pudiera soltar el aire. No pensaba en eso, o lo intentaba. La mañana de la boda amaneció con el cielo del color particular del añil antes de que saliera el sol, y luego se fue abriendo en ese naranja y ese rosa que en Veracruz
parecen sacados de un cuadro de alguien que nunca aprendió a ser moderado con los colores. Emma había insistido en bajar, todavía con la recuperación de una semana de fiebre encima, todavía débil, pero con la determinación de los 9 años cuando se han decidido. Doña Escolástica la había vestido con cuidado. Traje de lana azul marino, medias blancas, zapatos negros con hebilla. Tenía el cabello trenzado con un listón que era exactamente el mismo azul del vestido. Para Aurelia, doña Escolástica había conseguido con ayuda de las mujeres de la hacienda un vestido de falda amplia en color hueso con bordado de flores en el cuello y en los puños, sencillo pero hermoso. Le puso en el cabello flores de gardenia del jardín y cuando Aurelia se miró en el espejo de la cómoda, no reconoció del todo a la mujer que la miraba. No era la niña del refugio de San Telmo. No era la viuda que caminaba por las veredas con los guaraches rotos. Era otra cosa, algo que todavía no tenía nombre exacto, pero que se sentía como punto de llegada después de un camino muy largo. La ceremonia fue en la capilla de la hacienda, un espacio pequeño con paredes encaladas y retablo dorado con la imagen de la Virgen de la Candelaria. Estaban los trabajadores de la hacienda, doña Escolástica, Nazario y su familia, 2 o 3 vecinos de confianza. Emma estuvo sentada en una silla especial que le pusieron al frente, con los ojos muy abiertos y la espalda muy derecha. El padre Melitón, que había llegado con menos cara de aprobación que de resignación episcopal, condujo la ceremonia con más solemnidad de la que el momento pedía. Pero cuando llegó el momento de los votos, algo cambió en él también, porque era sacerdote hace 40 años y reconocía cuando algo era verdadero. Leandro tomó las manos de Aurelia y las sostuvo con firmeza mientras hablaba. Aurelia, te prometo no solamente un techo y lo que necesites. Te prometo respeto, cuidado y honestidad. Te prometo ser el hombre que esta casa necesita y el que tú mereces que esté a tu lado. Y te prometo que nunca más vas a caminar sola por ningún camino. Aurelia sintió que la voz se le iba a ir. La sostuvo. Leandro, te prometo cuidar a ti y a Emma con todo lo que tengo. Prometo convertir esta casa en lo que necesita ser. Y te prometo que nunca más, mientras yo esté, vas a tener que cargar tú solo todo lo que traes. El padre Melitón los declaró marido y mujer. Cuando Leandro la besó, fue breve y suave y honesto, y los aplausos de los trabajadores llenaron la capilla pequeña. Emma, desde su silla, aplaudió más fuerte que nadie, con esa alegría específica de los niños, cuando sienten que algo que estaba roto, por fin se está componiendo. Fue durante la celebración, en el patio de la hacienda con el violinista y el guitarrista que habían contratado del pueblo y las mesas con mole negro y arroz y tortillas recién hechas, cuando Baltasar apareció. Llegó sin ser invitado, que era exactamente lo que Aurelia había esperado. Traía del brazo a una mujer que Aurelia no conocía, cuarentona, bien vestida, con aretes grandes de oro, y la expresión de quien lleva mucho tiempo creyendo que el dinero da razón automáticamente. «Mi querido hermano», dijo Baltasar, lo suficientemente alto para que la mitad del patio lo oyera, «vine a traer un regalo de bodas. Ella es doña Carmesina Urrutia, viuda respetable de esta región. Tiene información muy interesante sobre tu nueva esposa». El silencio que cayó sobre el patio fue el tipo de silencio que hacen los grupos de personas cuando sienten que está pasando algo que no deberían perderse. Leandro se levantó de la mesa con la calma de quien ha anticipado exactamente esto. «Baltasar, no eres bienvenido aquí. Déjame terminar. Doña Carmesina, por favor, dígale a todos lo que descubrió». La mujer dio un paso al frente con la satisfacción de quien lleva tiempo esperando su momento. «Mandé investigar el pasado de esta señorita», dijo, mirando a Aurelia con el tipo de desprecio que se aprende. «Resulta que fue expulsada del orfelinato donde creció a los 16 años, por robo. Robó pertenencias de la Madre Superiora. El asunto no llegó a la autoridad civil porque la Iglesia prefirió manejarlo internamente, pero salió de ahí en desgracia. El silencio que siguió era diferente del anterior.
Era el silencio de la gente que está procesando, que está decidiendo qué creer. Aurelia sintió el suelo moverse, no físicamente, sino de esa manera en que el suelo se mueve cuando algo que uno creía firme de pronto muestra que es barro. Miró a Leandro, solo un segundo, y en ese segundo vio, en su cara, un destello de algo que no quería ver. Duda. Solo un instante, apenas el tiempo de una respiración, pero estuvo ahí. Y ese instante fue suficiente para que algo en el pecho de Aurelia se quebrara en un lugar que ya tenía fisuras. Fue entonces cuando se escuchó una voz, pequeña, clara, sin titubeos. Mentira. Todo el mundo buscó de dónde venía. Emma estaba de pie junto a su silla, todavía pálida por la fiebre reciente, todavía más delgada de lo que debería, pero con la postura de alguien que ha decidido que este es el momento de usar las palabras que guardó durante tanto tiempo. Mi mamá no roba. Mi mamá es buena. Mi mamá me salvó. La voz de la niña era pequeña, pero el patio entero la oía porque nadie estaba haciendo ningún ruido. Papá, dijo Emma, mirando a Leandro con esos ojos negros que no admitían disimulo. Tú me dijiste que siempre ibas a cuidarla. ¿Lo vas a hacer o no? Leandro miró a su hija. La miró de verdad, de esa manera en que a veces los hijos le dicen a los padres exactamente lo que necesitan oír. Y luego miró a Aurelia, y en su cara ya no había duda. Había vergüenza de que hubiera estado ahí, aunque fuera un segundo. Y había algo más, algo que se estaba decidiendo en ese momento de manera que no iba a deshacerse. Se volvió hacia Baltasar y hacia doña Carmesina con la expresión de quien cierra una puerta para siempre. «Esa carta es falsa», dijo, con voz que no necesitó subir el volumen para llegar a todos los rincones del patio. «Y lo sé, porque antes de que usted mandara a investigar, yo ya lo había hecho». Hizo una señal a Nazario, que traía una caja de madera bajo el brazo. La abrió Leandro y sacó varias hojas. Mandé a Nazario personalmente al refugio de San Telmo hace 2 semanas. Leyó en voz alta, clara. Aurelia Montemayor fue pupila ejemplar en esta institución durante más de 16 años. Nunca presentó conducta reprochable de ningún tipo. Nos dejó a los 24 años para contraer matrimonio, llevando nuestras oraciones y nuestra estima. En ningún momento de su estadía aquí ocurrió ningún incidente de la naturaleza que se nos consulta. Firmado, Madre Superiora, Sor Asunción de la Cruz. El silencio que siguió era de diferente calidad que todos los anteriores. Leandro dobló la carta con cuidado. «Doña Carmesina, voy a presentar una demanda civil por difamación. Necesito que documente su salida de esta hacienda para que quede registro de que fue requerida a marcharse». Se volvió hacia Baltasar. «Y en cuanto a ti, estás fuera de esta familia. No recibirás más nada de mi parte. Si te presentas en esta propiedad de nuevo, hablaré con el jefe de la zona». Baltasar quiso decir algo. Lo pensó mejor. Doña Carmesina ya estaba buscando la salida con la dignidad rota que produce el ridículo público. Los dos se fueron entre el silencio del patio, que era un silencio diferente al de la llegada. Ahora no era de expectativa, sino de juicio ya emitido. Cuando se fueron, Leandro cruzó el patio hasta donde estaba Aurelia. Ella no había movido un músculo. «Perdóname», dijo él en voz baja para que fuera solo de los dos. «Por ese segundo, nunca debió haber ocurrido». «Ya pasó», dijo Aurelia. «No para mí». Él le tomó las manos. «Te lo voy a compensar el resto de lo que me quede de vida». Aurelia lo miró. Pensó en todo lo que él había hecho antes de que la situación llegara a ese punto. Mandar a Nazario personalmente, conseguir la carta, guardarla sin decirle nada, prepararse para exactamente este momento. No lo había dudado. Lo había previsto y se había preparado. El segundo de duda había sido humano. Lo que vino después fue decisión. «Ya pasó», repitió, y esta vez lo dijo de otra manera. Doña Escolástica, siempre práctica, golpeó las palmas.
Pues ya estuvo de drama, anunció. Hay mole negro y hay violín y hay mucho que celebrar. ¡Ándale! El violinista retomó. La gente soltó el aire que había estado reteniendo, y la fiesta siguió. Los meses que vinieron fueron de una felicidad que Aurelia aprendió despacio, porque no era el tipo de cosa que uno aprende de golpe cuando nunca lo ha conocido. Era la felicidad de los días ordinarios, el café de olla en la mañana, el sonido de Emma cantando en su cuarto, el olor a tierra mojada cuando llegaban las lluvias de mayo, las tardes en el corredor con Leandro después de la cena, hablando de nada y de todo con esa facilidad que tienen las personas cuando ya no tienen que explicarse. Emma siguió avanzando, no en línea recta porque el duelo no funciona así, sino en espiral, días buenos, días difíciles, días donde volvía a callarse pero ya sin el peso terrible de antes. Volvió a hablar con doña Escolástica, luego con Nazario y su familia, luego, poco a poco, con el resto de los trabajadores de la hacienda. En los 10 años ya era una niña completamente diferente a la que Aurelia había encontrado en el rincón del cuarto. Todavía seria, todavía de pocas palabras cuando no confiaba, pero capaz de reírse fuerte y de preguntar lo que quería saber y de defender lo que le parecía injusto. Llamaba a Aurelia mamá sin titubear. Un año después de la boda, Aurelia descubrió que estaba encinta. La noticia llegó con alegría y con miedo al mismo tiempo, porque ambos sabían lo que le había costado a Trinidad. Leandro trajo al mejor médico disponible, un doctor de Xalapa que venía cada mes a revisar el embarazo con la minuciosidad de quien sabe que hay cosas que no se pueden dejar al destino. El embarazo fue tranquilo. El parto, al final de un agosto cargado de calor y lluvia, fue largo pero sin complicaciones. El niño llegó sano, llorando con fuerza de quien tiene mucho que decir. Lo llamaron Lázaro. Emma, que esperó en el corredor durante todo el parto sin querer irse a dormir, entró en cuanto le dejaron y miró al recién nacido con una mezcla de fascinación y responsabilidad que le sentaba perfectamente. «Es muy chiquito», dijo. «Ya va a crecer», dijo Aurelia desde la cama, todavía agotada pero entera. «¿Puedo cargarlo? Cuando doña Escolástica te enseñe cómo». Emma asintió con seriedad y fue a buscar a doña Escolástica de inmediato. La hacienda El Mirador de las Ánimas prosperó en los años que siguieron. Aurelia tenía una inteligencia natural para los números y para ver dónde estaban los problemas antes de que se volvieran grandes, una habilidad que había desarrollado desde niña tratando de entender cómo funcionaban las cosas con muy pocos recursos. Juntos, ella y Leandro modernizaron la operación del cafetal, mejoraron los salarios de los jornaleros en un momento en que la reforma agraria estaba empujando a muchos hacendados a hacer exactamente lo contrario, y convirtieron El Mirador en una de las haciendas con mejor reputación de la región, no solo por la calidad del café, sino por el trato que daban a quienes trabajaban ahí. San Laureano de la Sierra, que había empezado mirando a Aurelia con desconfianza, fue cambiando de opinión tan despacio que nadie podría señalar el momento exacto en que cambió. Fue gradual, como es el cambio de las cosas verdaderas, una acción buena, luego otra, luego otra. Cuando hubo una temporada mala y varias familias del pueblo pasaron aprietos, Aurelia organizó desde la hacienda una red de ayuda que llegó donde el gobierno municipal no llegaba. Cuando la maestra de la escuela se enfermó, consiguió que se mandara otra. Cuando el puente sobre el arroyo se cayó, habló con Leandro y la hacienda contribuyó a la reconstrucción. No lo hizo para que la aceptaran, lo hizo porque era lo que correspondía hacer, pero el resultado fue el mismo. Doña Escolástica vivió hasta los 81 años, tiempo suficiente para ver a Lázaro aprender a caminar entre los cafetales y a Emma convertirse en mujer. Cuando murió, en una tarde de diciembre con el viento del norte soplando entre los sabinos, lo hizo en el cuarto que siempre había sido suyo, rodeada por Aurelia, Leandro, Emma y Lázaro. En la lápide que pusieron en el cementerio de la hacienda, Emma insistió en las palabras «Escolástica Paz Montiel», que supo que una casa es donde alguien te espera.
Baltasar murió a los 47 años, solo, en una pensión de la ciudad, habiendo dilapidado en malos negocios y peor compañía todo lo que había heredado. Leandro se enteró y sintió una pena seca, del tipo que produce lo que pudo ser y no fue. Emma se convirtió en una mujer de carácter y criterio propio. Estudió en la ciudad, volvió al pueblo, se casó con un ingeniero agrónomo que llegó a trabajar en la región y que era exactamente el tipo de persona que podía hacerla feliz. La boda se celebró en el patio de la hacienda con todo San Laureano presente, y nadie que hubiera visto a la niña muda del rincón hubiera reconocido a la mujer que bailó esa noche hasta que le dolieron los pies. Lázaro creció con el temperamento tranquilo de Leandro y la agudeza de Aurelia, y desde los 20 años empezó a hacerse cargo de la hacienda, con una competencia que les permitió a sus padres soltar poco a poco el peso de los años de trabajo. Fue él quien modernizó las instalaciones del beneficio del café, quien negoció contratos con exportadores de la ciudad, quien contrató a los hijos de los jornaleros cuando estos se fueron haciendo viejos. Aurelia vivió hasta los 72 años, 44 años en el Mirador de las Ánimas, que ya no era el lugar de muros descuidados y jardines abandonados que había encontrado al llegar, sino una hacienda viva, con el bullicio de los nietos que corrían por los corredores y el olor permanente a café recién tostado y a flores del jardín que ella había replantado con sus propias manos. Murió en el corredor de arriba, en la mecedora que había sido de doña Escolástica, una tarde de octubre cuando el cielo de la sierra estaba de ese azul oscuro que precede a las lluvias. Leandro tenía su mano, como la había tenido en los momentos importantes, y los dos estaban callados mirando cómo el sol bajaba detrás de los cerros. «Gracias», dijo ella, con la voz que tenía cuando ya no necesitaba cuidar las palabras, «por haberme visto esa mañana. Fui yo el que necesitaba que me encontraran», dijo él. Ella apretó su mano una vez y cerró los ojos. Leandro la siguió 2 años después, a los 78. Lo encontraron en el escritorio donde había firmado miles de papeles y tomado miles de decisiones, con la cabeza apoyada en los brazos como si se hubiera quedado dormido revisando los libros de cuentas. En la cara tenía una expresión tranquila que hacía mucho tiempo no le veían. Los enterraron juntos en el cementerio de la hacienda, bajo el ahuehuete que Aurelia había plantado el año que nació Lázaro, con una sola lápide que decía Aurelia y Leandro Barragán, que aprendieron juntos lo que significa llegar a casa. Emma y Lázaro conservaron el mirador, lo conservaron sus hijos y sus nietos, y cuando los bisnietos de Aurelia caminaban por los corredores de Talavera azul y blanca y pasaban por el cuarto del fondo que había sido el primero de ella, escuchaban la historia de la mujer que llegó a la hacienda desde un carro abandonado en una vereda de noviembre, sin nada, sin nadie, y que convirtió ese lugar en algo que duró generaciones. No era una historia de rescate, era una historia de 2 personas que por azar o por destino o por esa cosa que sucede cuando 2 soledades se encuentran en el lugar correcto, se salvaron mutuamente sin que ninguna de las 2 lo hubiera planeado. El carro viejo de la vereda se fue desintegrando con los años hasta que no quedó nada, pero en el lugar donde había estado, Lázaro mandó plantar una bugambilia que todos los años cubría la orilla del camino de flores de un morado tan intenso que la gente de San Laureano paraba a verla cuando pasaba. Era el color de las cosas que persisten. Era el color de la esperanza que Aurelia Montemayor había cargado por caminos de terracería durante 7 meses, sin saber a dónde la llevaba, hasta el día en que la llevó exactamente donde necesitaba llegar. Si esta historia te llegó al corazón, deja tu like, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite recordar que la soledad no es el final del camino. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que los momentos más difíciles pueden ser el principio de algo que todavía no imaginas? Ya tengo otra historia esperándote. Dale clic y acompáñame.